Hola, buenos días, queridos y queridas estudiantes de Administración de Empresas en esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Hoy vamos a tener la posibilidad de asistir al tema 1.4 de la unidad 1. Entiendo de que existen dificultades por parte de varios compañeros de ustedes en lo referente al suministro de energía eléctrica. De hecho, nuestra universidad en estos momentos se encuentra con dificultades de proveer energía hacia nuestros servidores y entiendo que el entorno virtual y igualmente el sistema en el cual los profesores registramos la asistencia de cada uno de ustedes no es posible en estos momentos. Esta clase, como ustedes saben, es de manera síncrona, está siendo grabada y servirá como evidencia de que este encuentro se ha realizado, de que los asistentes deben en este momento por parte de coordinación ser cumplida con su asistencia y obviamente con la posibilidad de que este tema sea también expuesto en el sistema de acompañamiento docente, en este sistema que tenemos nosotros en la Universidad Estatal de Bolívar, para registrar semana a semana, clase a clase, los temas que se han ido presentando. Voy a iniciar con la exposición del tema del día de hoy, que se refiere a los servicios públicos. Es un tema que me parece a mí que es muy importante en esta asignatura de realidad nacional y sobre todo porque tiene connotación con lo que estamos estudiando el día de mañana. Nosotros, y hablo por ustedes, por supuesto, van a ser graduados profesionales en administración y van a participar en espacios en los cuales pueden incorporar, utilizar y demostrar las habilidades, los conocimientos, la experiencia que ustedes van aprendiendo durante el proceso académico y seguramente les va a permitir con estos conceptos trasladar ese conocimiento a la resolución de problemas. Hace pocos días, el 21 de septiembre específicamente, fue trasladado a la colectividad ecuatoriana el resultado del último censo 2023, en el cual vamos también a visualizar y ver algunos datos que me parece que son importantes, que van a complementar justamente la posibilidad de que se vea y se entienda cómo los servicios públicos comparativamente con el censo del 2001, con el censo del 2010 y este último del 2023 han tenido incidencia sobre esto que es muy importante para la vida de los seres humanos, para obviamente el desarrollo de las actividades humanas como son los servicios públicos. Pero en este primer momento, entonces, como ustedes podrán ver, están bloqueadas las posibilidades de que puedan chatear, de que puedan sus micrófonos utilizarlos. Esto lo haremos después de la clase magistral, después de esta exposición. Iniciaremos nosotros con un debate, con una posibilidad abierta de que todos podamos intervenir, hacer algunas cuestiones con referencia hacia lo que significa el entorno virtual, que significa el SAC, las tareas que están justamente hasta la tercera semana siendo evaluadas. Ustedes entenderán que con esta dificultad de la energía eléctrica, acá en mi domicilio, en el sector en el cual vivo, acá en Guaranda, no tenemos en este momento el corte de suministro de energía, pero sí en universidades donde están los servidores y esto imposibilita, por supuesto, que se pueda trasladar a ese espacio en el cual nosotros en esta modalidad híbrida tenemos la posibilidad de trasladarnos a revisar los recursos, a revisar los videos, a revisar, por supuesto, las actividades autónomas, las tareas que están expuestas ahí. Bajo estas dificultades vamos a intentar ser mucho más flexibles de lo que podríamos ser en un momento en el cual exista normalidad en el suministro de energía, pero sin embargo, sí les pido por favor que tengan la gentileza en lo posible, cuando tengan las posibilidades y los recursos para hacerlo, que realizar las tareas. Se puede trasladar un día, dos, pero siempre hay una holgura suficiente para que podamos entregar las actividades autónomas. Dicho esto, vamos a pasar con lo que significa la exposición de la clase de hoy. Hoy vamos a ver los servicios públicos. Y he planteado yo en este primer momento en el cual la agenda dice
que vamos a ver nosotros desde la administración pública un tema que creo yo, como el que estamos viviendo de la energía eléctrica, hay que optimizar. Y la optimización de los servicios públicos en nuestro país es un reto. Es un reto porque vemos históricamente que hoy no ha habido una planificación, no ha existido la previsión suficiente para que podamos nosotros determinar que existiría con las afectaciones que se tiene a nivel global, con las afectaciones que se tiene a nivel de nuestro país, con las afectaciones que se tiene en nuestro país, justamente esta imposibilidad de que se haya previsto que va a haber un estiaje, una ausencia de lluvias y la generación de energía eléctrica no pueda suministrar en la cantidad de las necesidades y la demanda que tiene los ecuatorianos, el sector industrial, etcétera, ¿no? Entonces, esta optimización de los servicios públicos en nuestro país es un reto, por supuesto. Tenemos, al finalizar esta clase, vamos a mostrar el último censo y sus resultados, en donde lamentablemente podemos analizar por provincias, y de hecho es la actividad autónoma que ustedes tienen que realizarla, que se traslada a un escenario en el cual, acá hablo por el Cantón Guarán, de la provincia de Bolívar, una población eminentemente de características geográficas rurales. El 65% está justamente en ese sector, 35% en el sector urbano, y vemos que el servicio público de agua potable, de alcantarillado, de gestión de residuos sólidos, lamentablemente no cubre ni siquiera el 30% de esta población. Vemos que hoy, si es que se haría un análisis de cuántas provincias en nuestro país en este momento y en qué cantones, parroquias, no existe fluido o energía eléctrica, lamentablemente muchos de ustedes deberán estar utilizando sus teléfonos celulares, sus propios recursos y no recursos que son prestados por el Estado. Entonces, esta presentación sobre la optimización de los servicios públicos en el día de hoy, en esta agenda, lo que queremos es trasladar al ámbito de la administración, como administradores que van a ser el día de mañana, qué retos tenemos nosotros para que podamos, bajo esa perspectiva de gestión de recursos, de administración de recursos, trasladarlos a una solución de los problemas, sobre todo en el ámbito del servicio público, que requiere muchas soluciones y que tiene que ver justamente con ese fin último de un servicio público que es el de mejorar la calidad de vida de la población. En esta presentación, en esta clase, en el día de hoy, se van a abordar justamente cuáles son los primeros o los principales desafíos, cuáles son las principales alternativas para lograr una gestión eficiente en este ámbito, ¿no? Entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta que es una clase muy importante referente a los servicios públicos, el tema 1.4 referente a la unidad 1. En el objetivo de esta unidad, básicamente, y de esta asignatura de realidad nacional, lo que se pretende es justamente analizar los temas de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es Estado? ¿Cómo está construida su institucionalidad? ¿Qué funciones tiene el Estado? ¿Cuáles son aquellas características que nos permiten, y lo vamos a ver en la unidad 3, el ámbito de la cultura, de la diversidad, de la interculturalidad? ¿Cómo nosotros podemos entender estos conceptos para que podamos, en un ámbito de una declaratoria en nuestro país, de un Estado pluricultural, de un Estado en el cual se manifiesta claramente de que somos, dentro de la diversidad, una nación, un Estado que comparten fines comunes y, por supuesto, en lo que se refiere a la posibilidad de hacer cada uno de nosotros un juicio de valor, un análisis, lo vamos a hacer con autonomía, por supuesto, con criterio propio, en algunas ocasiones, en los resultados y en los comentarios de cada una de las actividades. Yo me circunscribiré no a las cuestiones que ustedes plantean desde su punto de vista, que son muy válidas, sino a una reglamentación que tiene que ver con la rúbrica. Si es que se les pide un tipo de actividad autónoma de acompañamiento docente, por ejemplo, un diario de doble quinta entrada, no se puede entregar un ensayo. Si se pide un ensayo, no se puede entregar un organizador gráfico.
Se tiene que revisar la rúbrica en lo referente, por supuesto, más allá de su estructura, también aquellos componentes o elementos que permiten cuantificar su actividad, su tarea. Esto tiene que ver con cuestiones gramaticales, cuestiones ortográficas, cuánto de aquello que se ha revisado en la clase y en el tema previsto, también complementado con la bibliografía y lo que ustedes tienen que presentar. Entonces, esta autonomía y criterio propio está garantizado en el transcurso de esta asignatura en este periodo académico ordinario, número 2 de este periodo lectivo, octubre 23 hasta el febrero 24. ¿Qué conceptos previos son los requeridos para que nosotros podamos en el día de hoy tocar a los servicios públicos? Bueno, básicamente como administradores nos planteamos un objetivo, nos planteamos una meta, un reto, ¿no? ¿Y cuál es el reto? La gestión de los servicios públicos. Ustedes el día de mañana van a participar en un concurso de méritos de oposición, van a ganarlo, por supuesto, y van a ser administradores de una empresa pública, van a ser administradores de un gobierno autónomo descentralizado, van a ser autoridades de un gobierno cantonal, de un gobierno parroquial, de un gobierno provincial, y van a entender de que gestión pública tiene que ver justamente a esa posibilidad de administrar aquellas funciones que son inherentes al Estado, que bajo el marco normativo, bajo el marco constitucional, se puede trasladar esta responsabilidad hacia actores privados, por supuesto. Entonces, acá viene un tema que se lo traslada para el análisis de ustedes, para el análisis de un administrador, es cómo la ineficiencia en la gestión de los servicios públicos es uno de los principales problemas en Ecuador. Hoy lo estamos viviendo con el servicio público de energía eléctrica. ¿Y qué tiene que entrar en la administración este concepto de ineficiencia? Les pongo en primer lugar dos conceptos que se complementan, que es la eficacia y eficiencia. Normalmente se los utiliza como sinónimos, pero no es así. Vamos a iniciar con eficacia. Siempre recalco este ejemplo y digo, la eficacia es la consecución de una meta, de un objetivo, y me pongo como ejemplo y digo, a ver, Juan se plantea conseguir un objetivo que es culminar su carrera de administración pública. Y para esto me matriculo en primer ciclo, estoy en primer ciclo y estoy en estos momentos estudiando. María también se propone ser, por supuesto, administradora y estudia administración, se matricula conjuntamente conmigo, y Pedro también. Al finalizar los 5 años, María se gradúa y Pedro a los 6. Yo no me he graduado, entonces no fui eficaz porque no cumplí el objetivo para el cual se había planteado la posibilidad de que yo me inscriba, me matricule y por supuesto culmine esta carrera. Entonces no fui eficaz, ¿por qué? Porque no me gradué, no cumplí mi objetivo. María sí fue eficaz y Pedro también porque cumplieron su objetivo de graduarse en la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Bolívar. Ahora, una vez que se ha cumplido el primer precepto, el primer requisito, que es el de la eficacia, nos trasladamos al de la eficiencia. ¿Quién fue más eficiente, Pedro o María? Bueno, fue María porque cumplió el primer elemento, que es eficacia, cumplir el objetivo, pero se graduó en menos tiempo, entonces fue más eficiente. ¿Y por qué se utiliza el término de eficiencia? Porque utilizó menor tiempo para cumplir este objetivo y al hacerlo en menos tiempo también menos recursos. Tuvo que pagar menos si es que, como el ejemplo, se tenía que trasladar de otra ciudad, de origen, de su domicilio, de su familia, obviamente, y todos los recursos económicos, financieros, etcétera, le permitió ser más eficiente. Entonces, la eficiencia tiene que ver con esos elementos de concreción de objetivos, de temas, y que, por supuesto, cumplan con la optimización de los recursos. Esto no ocurre en nuestro país. Vamos a ver al finalizar y vamos a analizar y abrir el debate con ustedes en esta clase síncrona como el principal problema en nuestro Ecuador. Si quieren, lo hacemos por las provincias en las cuales viven ustedes, si quieren tocamos a Bolívar, si quieren tocamos cada uno de los cantones, y en cada uno de ellos, por supuesto, vamos a ver esa imposibilidad de que exista una eficiencia en los servicios públicos. Por supuesto, podemos decir es eficaz y se genera por parte del Estado y sus instituciones públicas energía eléctrica, puede ocurrir.
el gobierno provincial provee lo que le compete de acuerdo a la normativa constitucional en lo referente a riego hacia los sectores productivos de nuestras provincias. ¿Es eficaz? Probablemente sí, pero vamos a ver si es que es eficiente o no. Los gobiernos cantonales son eficientes en la provisión de alcantarillado. Vamos a ver y analizar y decir sí, probablemente en un barrio, en una parroquia, ha realizado, ha efectuado algún proyecto de alcantarillado, de agua potable, pero el resto de la población, y vamos a verlo desagregado, probablemente no. ¿Y cuáles son los problemas que se evidencian desde la perspectiva de los administradores? Justamente es la corrupción. Este problema está atravesando no solamente nuestro país, no solamente la administración pública, está atravesando también, lamentablemente, empresas que son creadas bajo esta normativa, como son las empresas públicas. Bajo la normativa de alianzas públicos-privadas, también es posible que la responsabilidad se le traslade hacia la empresa privada, y esto provoca, por supuesto, un desvío de los recursos, sobre todo financieros, que deberían ser destinados hacia la consecución de nuevos proyectos que a la población ecuatoriana que tiene escasez o no tiene este tipo de servicio público en el cual se está evidenciando su ausencia, pueda trasladarse estos recursos. La falta de recursos de muchas maneras, ¿no? Hay escasez de recursos públicos, normalmente tiene el Estado que requerir hacia fundaciones, hacia ONGs, hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia organismos crediticios a nivel internacional, países que tienen relación con nosotros para que se pueda conseguir el recurso financiero que vaya a financiar este tipo de obras. Por ejemplo, las hidroeléctricas que se construyeron justamente para que hoy no tengamos esta lamentable situación de un momento en el cual no existe la posibilidad de energía eléctrica, es justamente otros países que han prestado sus recursos, pero son proyectos que tienen condicionantes. Normalmente son proyectos que se los denomina en el ámbito de este espacio de formulación, de diseño, de desarrollo, de finalización de proyectos, llave en mano, porque quien presta el recurso financiero, quien presta la plata para construir este tipo de obras, pone como un requisito que sean empresas de estas nacionalidades las que las construyan. Entonces, esta ausencia de recursos, por supuesto, provoca un endeudamiento y esos costos que tienen los proyectos se incrementan porque tiene que pagarse, por supuesto, el crédito requerido. Luego está la ausencia de un marco regulatorio adecuado para que algunos de los factores que contribuyen a la corrupción, a la ausencia de recursos, se lo pueda hacer. Entonces, acá existen iniciativas de algunos gobiernos autónomos centralizados, sobre todo estos, que tienen la responsabilidad de trasladar, por ejemplo, un servicio público de la gestión de residuos sólidos, por ejemplo, la gestión de un servicio público como el agua potable, la creación de empresas públicas como un mecanismo idóneo para evitar la corrupción, para evitar de que los recursos que tienen que trasladarse de la proforma presupuestaria de estos gobiernos autónomos centralizados vaya específicamente a estas que son instituciones que están siendo determinadas para que se puedan trasladar a la construcción de estas obras, lo puedan hacer eficientemente, ¿no? El marco regulatorio está establecido en una normativa, en leyes que se han ido creadas, alianza público-privada, la ley de empresas públicas, está la Constitución, está el COTAD, por supuesto, y otras leyes que van trasladándose a un ámbito de regulación para que el Estado ecuatoriano pueda entender qué es lo que tiene que realizar en función de mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y cómo se mejora la calidad de vida de la gente, del ecuatoriano? Justamente proveyéndole servicio público. Entonces es necesario que se implementen medidas para que se realice una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. La gestión transparente tiene que ver con no solamente lo que está establecido en la ley, entregar, ustedes seguramente durante este semestre o el próximo tendrán la posibilidad de estudiar ámbitos de contabilidad, ámbitos de administración de recursos y gestión de talento humano, administración de recursos
que les permita trasladarlos hacia la solución de los problemas, por ejemplo, en la búsqueda de un nuevo modelo de gestión, que la mayoría están agotados en nuestro país y hay que buscar otras alternativas. Si mi municipio, si mi prefectura, si mi institución no tiene recursos financieros para crear proyectos de agua potable, no tiene recursos para gestionar los residuos sólidos, tenemos un botadero a cielo abierto y tiene que construirse un relleno sanitario, si no tengo el personal suficiente para recoger la basura domiciliaria de los habitantes de mi parroquia, de mi cantón, si es que en realidad no tengo talento humano para que pueda realizar proyectos, hay modelos que permite la Constitución y la ley para que lo pueda hacer bajo ese marco normativo, ¿no? Entonces, esta gestión transparente es trasladar no solamente los problemas, las necesidades, sino también los recursos que nosotros estamos administrándolos para que conozca la gente de nuestra parroquia, de nuestro barrio, de nuestro cantón y de nuestra provincia. Entonces, bajo esas características de eficiencia también tiene que ver cómo nosotros estamos trasladando esos recursos hacia la solución de los problemas. Y eficiencia, ya les dije yo, el ejemplo que siempre lo pongo de consecución de objetivos, de metas, sí, pero en menos tiempo, no es aquel alcalde, prefecto, presidente o cualquier administrador de la cosa pública o que presta un servicio público. Eficiente aquel que después de 20 años que la población, la comunidad ha estado requiriendo un servicio público y lo traslada, lo inaugura con bombos, platillos, le damos cuisito, gallina, etcétera, es deficiente si hemos tenido que padecer problemas de desnutrición, problemas de salud y otros. Permítame un momento. Por favor, perdón la interrupción. Hay compañeros que están llamándome al teléfono. Estoy conectados a mi computador. Por suerte, aún tengo energía eléctrica. Estoy tratando de mantener la batería al máximo del teléfono, en el caso hipotético en el cual tenga un corte de suministro aquí en mi barrio, en mi domicilio, y ahí inmediatamente me trasladaré. Tengo clases toda la mañana y algo de la tarde, entonces no sé en qué momento pueda eh, no tener este suministro y estoy manteniendo el teléfono, por supuesto, con la carga mayor que pueda, porque me trasladaré en un momento en el cual ya no lo tenga acá hacia el teléfono para utilizarlo como herramienta con el resto de sus compañeros. Entonces, si tienen dificultades de conexión, si tienen dificultades de energía eléctrica en sus domicilios, totalmente entendible. Yo trasladaré una captura de la imagen de los asistentes al culminar esta exposición con ustedes y explicaré a la coordinadora que por favor se ponga la asistencia de todas y todos los alumnos que están dentro de la lista matriculados para esta asignatura. Con mucho gusto, no se preocupen. Eh, entonces, en ese tema, claro, saben que estoy en clases, entonces no llamen en este momento porque no voy a contestar es de que la gestión transparente y eficiente de los recursos públicos es bajo estas características. ¿Cómo nosotros, como administradores, con todos los conceptos que estamos introduciéndonos, podemos entender que existen dificultades de corrupción, de falta de recursos, de ausencia de un marco regulatorio, y estos factores contribuyen a la situación que estamos viviendo? Entonces, es necesario implementar medidas que permitan una gestión transparente y eficiente de estos recursos públicos. Es un concepto previo, ¿no? Servicio público, entonces, es todo el servicio que tiene que un Estado y sus instituciones como responsabilidad trasladarlos al pueblo, a la ciudad, a la comunidad, a la gente que vive en una circunscripción territorial determinada. Y es un reto realmente. Entonces, las soluciones, vean, las soluciones están parte en lo que ustedes están haciendo, ¿no? Tener todos los conocimientos necesarios, tener toda la información necesaria, tener la posibilidad de que emerjan desde una optimización de un servicio. Varias veces vemos lamentablemente cómo los recursos financieros, sobre todo, que son escasos en nuestro país, que tenemos dificultades de que se puedan trasladar a la solución de los problemas, porque otra cosa sería que nuestro país
nuestro Ecuador que tanto queremos, nuestras prefecturas, en nuestra provincia, nuestras alcaldías, en nuestros cantones, nuestros GAT parroquiales, instituciones de todo tipo que existen, tengan los recursos financieros suficientes y necesarios para trasladarlos a la construcción de obras. Pero no existe esa posibilidad, no existe estado en el mundo que tenga esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear nosotros desde la administración pública? Es una optimización de los recursos que plantean una solución a la provisión de los servicios públicos. Estas soluciones, por ejemplo, es primordialmente fortalecer la transparencia. Y la transparencia tiene que ver con ese problema que vemos, que es el de la corrupción, que es el acceso a recursos públicos por parte de privados, es decir, personas que son elegidas, personas que son designadas para que en un periodo determinado puedan dirigir estas instituciones y a través de esas instituciones trasladar proyectos de construcción, de obra pública, de servicios públicos, pero vemos lamentablemente que los recursos son desviados para sus propios propósitos, intereses personales, económicos o de su grupo. Y la transparencia va a fortalecer justamente la gestión de este servicio público, porque si ya tenemos un censo, un estudio en el cual nos dice que en Bolívar, en la capital, Guaranda, tenemos en el sector rural solo un 30% de alcantarillado. Entonces, acá estamos transparentando en primer lugar el diagnóstico, es decir, tenemos un problema en Guaranda. El alcantarillado no está llegando al 65% de la población. Hay que trabajar en proyectos que vengan a solventar ese inconveniente. Pero no es con una varita mágica, sino con estas herramientas que ustedes están estudiando, con unas herramientas que les permita ir trasladando los recursos financieros, proyectándolos a mediano y largo plazo, y solucionando, independientemente de quién venga mañana de alcalde, quién venga mañana de gerente de esa empresa pública de agua potable y alcantarillado de Guaranda, etcétera, para que pueda conocerse qué proyectos se están haciendo, cuánto se está invirtiendo en ese proyecto, si es que se ha avanzado o no en la construcción del proyecto. Si tenemos dificultades, también decirlo, decir a la gente, vean, tenemos dificultades con un contratista que no está cumpliendo con aquel cronograma que fue planteado dentro de un proceso de contratación pública y debía entregarnos hace un año el proyecto que hasta el día de hoy no concluye. Hay que transparentar los problemas, hay que transparentar los rubros, hay que transparentar lo que está haciéndose en un proceso de rendición de cuentas en la gestión pública. Me parece que son dos cuestiones fundamentales que van a permitir optimizar el servicio público, transparentar y rendir cuentas permanentemente. Y lo otro, la participación ciudadana. Necesitamos promover la participación ciudadana, no solamente cuando hay procesos de elección para decidir quién tiene que ser el presidente, quién tiene que ser tal o cual autoridad, sino que justamente tiene que la participación ciudadana de una comunidad, de un barrio, de un cantón, de una provincia, el que venga a trasladarse a ese escenario de análisis, de debate y de contribución hacia las soluciones que debe tener nuestra gente, que debe tener nuestro cantón, nuestra provincia. Adicionalmente, por supuesto, se deben implementar, como está manifestándose en esta diapositiva, en el desarrollo de este tema de servicios públicos, políticas públicas que aseguren la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Mire, la política pública tiene que estar enfocada hacia la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios públicos. La educación es un servicio público, la educación superior, por supuesto, y semanas atrás vino una vocal del Consejo de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior y nos mostraba un nuevo modelo genérico que se están aprobando y que se va a implementar para que todas las universidades del sistema de educación superior ecuatoriano en el 2025 tengamos que acreditarnos. Es decir, nosotros, así como ustedes, para concluir el primero y segundo semestre, tienen que rendir algún proceso de evaluación, rendir cada semana una actividad autónoma de acompañamiento docente en base a los parámetros establecidos de evaluación, eh, proveernos la suficiente capacidad a los docentes para que al finalizar el semestre podamos entregar una hoja de calificación, es decir, mire, está acreditado este estudiante, en base al reglamento, ha obtenido un puntaje determinado y está promovido en esta asignatura al siguiente semestre. Igualmente, la universidad tiene política pública y parámetros que establecen que cada una de las universidades debemos proveer
el servicio público de educación con calidad. Debemos proveer el servicio público de educación superior con eficiencia. Que la educación superior tiene que trasladarse a la prestación de servicio en el cual los beneficiarios tienen que ser ustedes, los estudiantes, por supuesto. Entonces, esta optimización de los servicios públicos está a partir determinada también su posibilidad de mejoramiento con política pública. Es decir, qué es lo que nosotros planteamos como un modelo que permita asegurar la calidad de ese servicio público, que permita asegurar la eficiencia de ese servicio público en la prestación de servicio. Entonces, vean ustedes en el desarrollo de esta, que es una clase muy importante de la administración para entender al servicio público, es qué hacer nosotros desde el punto de vista ecuatoriano para la optimización de los servicios públicos. Y optimización, como ustedes ya bien lo saben, es un elemento fundamental de la eficiencia. Hay que optimizar el servicio público, ¿no? Siguiendo con el tema, por supuesto, si planteamos optimización, este va a ser un reto. Pero un reto ¿en dónde? En educación y salud pública, por ejemplo, que son dos áreas críticas que tenemos en la gestión de los servicios públicos en nuestro país. ¿Qué podemos enumerar? Ustedes, cuando concluya ya esta exposición, seguramente me trasladarán iniciativas, propuestas, me trasladarán qué es lo que desde el punto de vista me pueden decir acerca de los retos, de las posibles soluciones, de qué es lo que deberíamos plantear nosotros en este ámbito de la calidad del servicio público, pero tomemos dos los más sensibles, la educación y la salud pública. Son dos áreas críticas en la gestión de los servicios públicos. ¿Y qué podríamos decir nosotros? Ausencia de inversión. Nadie invierte en educación y salud pública. Claro, se invierte con características privadas, por supuesto, porque es un buen negocio. Si es que el Estado tiene la responsabilidad de proveer salud pública y veo que en un cantón, en una provincia, en una ciudad, no existe un hospital, no existe un subcentro de salud, no existe una infraestructura conjuntamente con el talento humano que provea servicios de salud pública en un sector territorial específico, por supuesto que desde el mundo empresarial ven ahí una oportunidad de negocio importantísima. Y ahí se invierten, pero son recursos privados que trasladan el servicio de salud ya no pública, sino de características privadas porque es un negocio muy rentable. El Estado ha perdido esa posibilidad de planificar en el territorio justamente esa ausencia de salud pública. Vamos a ver los datos del censo último 2023 comparado con 2010 y el 2001, cómo lamentablemente la inversión en salud pública se ha realizado sin una planificación. Ya hay sectores todavía, hablo por la provincia de Bolívar, lamentablemente, en los cuales tenemos una débil posibilidad de entregar este servicio hacia la población en varios sectores. La escasez de recursos, por supuesto, no se ve que la salud es una inversión, no se ve que la educación es una inversión. Lamentablemente se enfocan en otros temas los recursos económicos de un Estado, los recursos económicos y financieros de un gobierno provincial, de un gobierno cantonal y obviamente de otras instituciones en las cuales, claro, no tengo recursos para construir hospitales, para pagar adecuadamente a los especialistas que vayan a atender en nuestros hospitales, en una población como Guaranda, por ejemplo, y esto lamentablemente provoca una ausencia de personal capacitado y es uno de los problemas que enfrentan estos sectores. Igualmente en educación, a nosotros, como Universidad Estatal de Bolívar, como una universidad pública, se nos requiere, por ejemplo, que estos servicios de educación superior bajo modalidad híbrida se lo hago bajo ciertos parámetros. Pero la universidad no tiene los recursos para a cada uno de los docentes que participamos en esta modalidad entregarnos un servicio de Internet, por ejemplo, lo tenemos que hacer con nuestros recursos privados. No existe una inversión de las universidades públicas hacia la posibilidad de que tengamos, por ejemplo, infraestructura para poder atender esta modalidad híbrida.
Que no hay personal capacitado. Bueno, más que nada ustedes van a, durante este transcurso, la modalidad híbrida, tener dificultades con ciertos docentes que no puedan o no tengamos capacitación en este ámbito de una modalidad distinta a la presencial. Pero sin embargo, es un reto en la educación y la salud pública con estos gastos que tiene que hacerse en otras cuestiones supuestamente más prioritarias, pero sin embargo, el Estado, creo yo, está dejando de lado dos áreas críticas en la gestión de los servicios públicos en Ecuador, como es la educación y la salud pública. Y en la salud pública también tiene que ver el agua potable. En la salud pública tiene que ver el alcantarillado. En la salud pública tiene que ver esta posibilidad de que los gobiernos cantonales entiendan de que si es que tenemos problemas de desnutrición en parroquias de acá del Cantón Guaranda, en parroquias de la provincia de Bolívar, en cantones de la provincia de Bolívar, es justamente porque no tenemos servicio público de agua potable. Es justamente porque no tenemos un servicio de alcantarillado, es justamente porque no tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, todo es un cúmulo de errores, de ausencias que justamente impiden que tengamos niveles aceptables de salud pública en nuestra población y los problemas, por supuesto, consecuentes de salud pública, ¿no? Entonces, igualmente, para finalizar esta parte de los retos en educación y salud pública, hay que implementar política pública que permitan una educación y salud pública nuevamente de calidad. Pero la política pública, ¿qué debería ser? Si es que seríamos asambleístas, ustedes y yo estaríamos ahí, trasladar en la proforma presupuestaria recursos económicos para trasladarlos específicamente a estas dos áreas sensibles dentro de lo que el Estado tiene como responsabilidad, que es la educación y la salud. Entonces, esta parte de la política pública también es importantísima porque complementa y crea un marco normativo y crea una hoja de ruta, crea un camino hacia donde a mediano y largo plazo debería enfocarse el Estado para trasladarnos hacia una educación pública y una salud pública de calidad, hacia una educación y una salud pública accesible para toda la población. Ustedes saben las dificultades que tenemos actualmente con modelos que se han implementado para justamente que la educación superior sea planificada en función de las universidades, de las carreras y que cada una de estas tengan o no la posibilidad de que un número determinado de estudiantes acceda o no a estas instituciones de educación superior en determinadas carreras. Podemos analizar los efectos, podemos analizar las consecuencias, pero sin embargo, si vemos que el acceso de la población hacia la universidad, hacia las instituciones de educación superior, no está siendo igualitaria y equitativa y están quedándose muchos jóvenes sin estudiar. En el desarrollo también para en estos dos ámbitos mucho más sensibles que yo los planteo desde desde este punto de vista para la educación y la salud pública, justamente es necesario invertir en infraestructura. Necesitamos tener hospitales, necesitamos en las universidades públicas construir infraestructura, no solamente cuando se habla de infraestructura son edificios, eso es claro, necesitamos crear infraestructura tecnológica, por ejemplo, para que podamos nosotros, los profesores, para que puedan ustedes, los estudiantes, tener laboratorios virtuales, tener la posibilidad de que independientemente de la ausencia de la provisión de energía eléctrica, pueda seguir funcionando los servidores en los cuales nosotros albergamos todas nuestras clases, pues, nuestros videos, los recursos. Es necesario el equipamiento, por supuesto, nuevos servidores, que tengamos pantallas digitales, que podamos tener una capacitación constante en estas nuevas modalidades de estudio, híbrida, virtual y otras, ¿no? Entonces, vean ustedes, en la educación se requiere justamente infraestructura, se requiere justamente equipamiento, se requiere justamente capacitación de personal. Y si nos vamos a la salud, ni hablar. En la salud también, en esa parte sensible que he tocado los dos servicios públicos más importantes desde mi punto de vista, ustedes en la tarea que tienen que realizar pueden tocar otro tipo de servicios públicos, pero en la salud pública también es muy importante la infraestructura. Necesitamos, sobre todo en ciudades, en provincias como la de Bolívar, creación de proyectos para la construcción de nuevos hospitales que estén equipados,
que tengamos justamente el personal capacitado, los médicos que nos permitan a nosotros decir que un especialista requerido no sea necesario trasladarnos a otras ciudades de otras provincias, a Quito, Guayaquil, sino que acá ya existe personal en cada una de las especialidades requeridas, ¿no? Otra vez, acá recalco y está transversalizado en casi todos los ámbitos del tema de los servicios públicos que hemos tocado en la mañana de hoy, que es la participación ciudadana. ¿Participación ciudadana en qué? En la gestión. Si es que nosotros vamos generando una conciencia ciudadana de que debemos empoderarnos de los problemas que tiene el Estado, que tienen las instituciones, la provisión de servicios públicos, va a ser mucho más fácil su gestión. Porque lamentablemente nos encontramos, y es una verdad, ustedes están estudiando administración de empresas, están el día de mañana próximos a graduarse, están próximos a ser administradores de empresas públicas, administradores de justamente instituciones que prestan un servicio público, y lo van a hacer con esta capacidad de entender de que la técnica, todas las herramientas, el conocimiento que ustedes están adquiriendo, lo van a trasladar en la gestión de ese servicio público, en la gestión de esta institución. Pero lamentablemente hoy, varias de estas instituciones, y es uno de los problemas que tiene Latinoamérica, en la especialización del servicio público, de quién administra las instituciones y los servicios públicos. No son administradores, son probablemente profesionales que provienen de otras ramas, que por cuestiones políticas y claro, cuestiones democráticas, ellos se postulan a un cargo y terminan ganando la elección, pero no tienen el conocimiento suficiente para planificar y gestionar un servicio público. Entonces aquí entramos nosotros, la participación ciudadana, entramos quienes sí hemos estudiado este ámbito y emitir nuestras sugerencias, nuestras propuestas de solución a estos problemas. Hay que monitorearlos, por supuesto, qué está pasando con la educación superior en el acceso a la juventud ecuatoriana, por ejemplo, qué está pasando con la provisión de salud pública hacia una población como en Guaranda, que tiene dificultades de que existan especialistas que vengan a atender a aquella población que requiere un ámbito específico. Entonces, estas políticas de inclusión, de equidad, van a permitir una educación y una salud pública de calidad y accesible a todos. Si ustedes se dan cuenta, el eje conductor de la clase de hoy con referencia a servicio público, tanto en los retos, tanto en las funciones, como en la solución para los dos servicios que me parece a mí que son importantísimos en la educación y la salud, tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con el control social, tiene que ver con el monitoreo en la gestión, tiene que ver con la implementación de política pública que permita una inclusión del sector de la población que ha sido excluido y discriminado históricamente. Tiene que ver con la posibilidad de que seamos equitativos. Equitativo y el término igualitario no son sinónimos. Igualitario es ese famoso pastel mítico, ya cuando ustedes estudien proyectos seguramente les trasladarán este concepto que cuando estudiamos proyectos dicen, olvídense del pastel mítico, son 4 hijos y el padre como quiere a los 4 hijitos, coge un pastel y lo parte en 4 pedacitos del mismo tamaño para los 4 hijos. Pero no se da cuenta que un hijo tiene 20 años, la hija, la segunda, tiene 15 y los 2 pequeños tienen 3 y 2 años. Entonces, esos niños, prácticamente 3 y 2, no van a necesitar el mismo pedazo de pastel para efectos del cumplimiento de ese término igualitario con sus otros 2 hijos de 20 y 15 que probablemente necesitan un pedacito de pastel más grande porque en el término de equidad hay que darles a cada uno de los miembros de esta familia un pedazo de acuerdo a sus prioridades, a sus necesidades. Y ese término de equidad es el que se requiere a la educación, es el que se lo requiere, que se lo aplique a la salud pública. No se está haciendo equitativo, sino igualitario. Lo mismo para todos, no. Ese término no entra en la administración y ese término hay que abolirlo dentro de, incluso en nuestra vida diaria, en nuestras familias, cuando queremos ser igualitarios dando lo mismo a todos. No es así. La equidad va a permitir que la educación se traslade justamente sus recursos
optimizados en esa prestación de un servicio público hacia quien ha sido discriminado, hacia quien no ha tenido acceso. Igualmente, la salud hacia quien no tiene acceso, hacia quien no haya tenido la posibilidad de entender de que el Estado tiene y sus instituciones la responsabilidad de trasladar este servicio público con eficiencia y criterios de inclusión y calidad. Conclusiones, entonces, para ir cerrando el tema de hoy y trasladarme conjuntamente con ustedes a analizar algunos datos que me parece que son importantísimos para efecto de la cuestión, ya que se traslada hacia la responsabilidad del desarrollo de una actividad autónoma en la cual ustedes tienen que mostrarme justamente algunos indicadores comparados de mi provincia, la provincia en la cual se asienta la Universidad Estatal de Bolívar con la que ustedes viven. Y tomar temas de análisis comparado, por ejemplo, tomar salud pública, tomar agua potable, tomar alcantarillado, y contrastarlos con los indicadores de sus cantones, de sus ciudades, ¿no? Y vayan viendo las asimetrías que existen. Y como conclusión, nosotros nos planteamos que es un deber, una obligación de la administración pública optimizar el servicio público. Que es un desafío muy complejo, sí, porque es un problema estructural, tiene varios elementos que se los tiene que tratar. Y decía yo que en Latinoamérica hay varios problemas estructurales y son los mismos. Si van ustedes desde la Argentina en el sur hacia el norte en México, son los mismos, y sobre todo de connotaciones políticas, lamentablemente. Y por eso necesitamos la participación activa de todos los actores involucrados. ¿Por qué digo que es políticamente en su mayoría? Porque varias de estas instituciones que tienen responsabilidad constitucional y normativa de prestar un servicio público tienen un periodo de 4 años para hacerlo. Entonces, elegimos un alcalde, una ciudad en la cual vivimos y después de 4 años se va, pero si es reelecto, por supuesto, ha hecho bien las cosas, pero la evaluación viene de cómo él y su equipo de trabajo ha entendido esta responsabilidad de trasladar el conocimiento, la planificación, los recursos optimizados hacia la solución de los problemas, sobre todo en la prestación de servicios públicos. Y la participación activa de los actores tiene que ver porque nosotros somos los vigilantes de esa prestación de un servicio público. Ustedes son los vigilantes y son miembros y elementos fundamentales de esta prestación de un servicio público. Si no existiera estudiantes en administración de empresas matriculados, imagínense en qué ocurriría con la Universidad Estatal de Bolívar, con la Universidad Central del Ecuador o cualquier otra. No hay a quien prestar un servicio público de educación superior. Pues ahí hay un inconveniente y como ustedes son involucrados de actores importantísimos, si no el más importante de esto, que es la educación superior, con calidad, que sea accesible, lamentablemente va a ser imposible que se lo pueda evaluar bajo esas características. Entonces, la política pública, como siempre lo digo, y en esta clase sobre todo, debe ser transparente. Debe ser transparente en función de que todos podamos conocer qué se están haciendo con los recursos financieros, qué es lo que nosotros estamos planteando para mejorar la calidad de la educación, qué es lo que nosotros estamos haciendo y planteando como autoridades, como miembros de una institución, para que podamos en un corto, mediano y largo plazo decir esta es la hoja de ruta de la Universidad Estatal de Bolívar, decir cuál es la hoja de ruta para que pueda mejorarse la calidad de la educación y por supuesto cuán eficiente estamos siendo nosotros en los recursos públicos que estamos administrando, ¿no? Hoy tenemos la administración de una institución de educación superior, pongo el ejemplo, y cómo lo vamos a trasladar el mejoramiento, por supuesto, de infraestructura, cómo nosotros vamos a trasladar estos recursos financieros, este talento humano hacia el equipamiento y capacitación de personal para mejorar la calidad de los servicios. Y decía yo, es un problema de México a la Argentina, del norte a sur, porque los administradores temporales de municipios, de prefecturas, incluso de las instituciones del Estado, cada 4 años cambian y renovan su personal. Claro, yo soy de un partido político X, ganó mi alcalde, soy de un partido político X, ganó mi prefecto, soy de un partido político X, ganó el presidente, y vamos todos a la administración. Pero yo tengo un título profesional académico universitario de, no sé, medicina, pero no importa, yo administro tranquilamente la empresa eléctrica, administro tranquilamente la empresa pública de agua potable, administro lo que me den. Y hasta que aprenda, porque no lo he hecho en mi formación académica universitaria,
ya me voy, porque cada 4 años renovamos el personal, los cargos directivos y por supuesto esas dificultades se van evidenciando cuando nos topamos con justamente esa falta de capacitación de personal quienes administran estos ámbitos de las instituciones públicas que proveen un servicio. Y aquí entran ustedes. Ustedes van a ser los próximos administradores de estas instituciones públicas, de estas empresas públicas, de empresas privadas que van a tener que trasladarse hacia un escenario muy complejo en nuestro país, que todo está atravesado por temas políticos. Y acá entra, por supuesto, la participación ciudadana. Sin ser políticos, pero sí técnicos en la administración, tenemos que participar. Sin ser políticos, pero sí técnicos, tenemos que incorporarnos a la solución de los problemas, sobre todo en la educación, sobre todo en la salud pública, sobre todo en aquellos servicios públicos que son necesarios y fundamentales para la calidad de vida, que sean accesibles para todos y que, por supuesto, nos permitan entender de que estos procesos de la administración pública y la prestación de un servicio tienen que ser sumamente eficientes, ¿no? Nos trasladamos ya a un escenario en el cual vamos a abrir la posibilidad de que podamos hacer preguntas. Por supuesto, ¿qué es lo que ocurre a continuación? El correo electrónico, ustedes saben, es mucho más fácil en el correo electrónico consultarnos algo, un mensaje también. Ustedes tienen mi horario también y puede ocurrir que me quieran hacer una consulta con una llamada telefónica y estoy lamentablemente en una clase híbrida, virtual, presencial y no puedo contestarles, pero lo puedo hacer a través del correo, un mensaje de WhatsApp también para alguna cuestión emergente o urgente. ¿Y qué es lo que recomiendo siempre? Revisar la guía metodológica, tienen que efectuar la actividad autónoma propuesta en el entorno virtual, cuando existe energía eléctrica, por supuesto, se tiene que revisar la rúbrica, porque en ella está establecido los parámetros. Primero, cómo se tiene que realizar la actividad. Se le dice un ensayo, se le dice un diario de doble quinta entrada, un organizador gráfico, y ahí está estableciéndose, por ejemplo, los requisitos para ese tipo de tarea, ¿no? Muchas gracias. Esta es la clase de la semana 4. Vamos a concluir ya la unidad 1 con este tema que acabamos de ver el día de hoy y, por supuesto, la posibilidad de que ustedes puedan en este momento, déjenme reactivar el micrófono por ustedes mismos, para que puedan realizar, por supuesto, las preguntas que crean convenientes, etcétera. Permítanme, voy a hacer una captura también para enviarle a la coordinación de la carrera y poder eh, que ellos se encarguen de la asistencia nuestra y de la justificación de la clase. Preguntas, por favor, está abierto ya el escenario para que ustedes puedan hacer las preguntas y yo, mientras tanto, les voy a compartir algunos datos que son interesantes en esta mañana. Preguntas, está ya abierta la posibilidad de que ustedes puedan encender sus micrófonos. De lo que ustedes quieran, ya no hay inconveniente si es que es de la clase de hoy u otra. Bueno, ¿qué les estoy compartiendo ahora? Miren, esta es la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos de nuestro país. Vamos a restablecer los filtros, vamos a dejarlo en el país total. Yo lo había puesto para la provincia de Bolívar, pero dejémoslo en reiniciémoslo. Datos estadísticos del Ecuador y van a ver con algunas cuestiones súper interesantes que podemos encontrarnos. Se lo puede descargar esta información de la página de INE, lo pueden visualizar en línea. Parece que hay alguna dificultad técnica también en esta parte, pero revisémoslo.
Si es que se abre, por supuesto. Hola, Yulisa, buen día, cuénteme. Ingeniero, Ya le buenos hacía días. falta, ¿cómo está? Inge, lo que pasa es que entré un poquito tarde en la clase porque no tenía internet en mi casa. ¿Y Y qué no le sé, pasó a su internet, mi querida Yulisa? no sé, oiga, en el sector que está la antena dicen que no hay luz. Híjole, Entonces, ¿y usted se por conecta eso con qué? ¿Con CNT, con Claro, Movistar? ¿Qué hace? CNT y ya pues, entonces No me se toca. preocupe, Yulisa, yo capturé la pantalla para que quede la evidencia. Está esta grabación, por supuesto. Yo envío un mensaje en este momento a la coordinación y ahí le explicaré de que la asistencia es para todos los eh, estudiantes de Administración de Empresas en primer ciclo de esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Le expongo el tema y la captura. Y ella, la coordinadora, tiene que poner la asistencia a todos y todas, sin problemas. Si es que yo lo pudiera hacer, ya lo hubiera hecho. No se preocupen. Lo que pasa es que en la Universidad Estatal de Bolívar, al parecer, no existe energía eléctrica. Por eso yo me quedé en mi domicilio realizando esta clase síncrona con ustedes, porque ya había visto el cronograma y en Alpachac, en Huánuco, donde está la Universidad Estatal, estaba previsto desde las 7 hasta las 10 de la mañana que no iba a haber energía. Entonces, eh, sin problemas, Yulisa, no se preocupe, está garantizada la asistencia. Miren ustedes acá. Les cuento y cuando ustedes puedan hacerlo, cuando tengan energía, porque seguramente están conectados desde sus celulares, entren un ratito para hacer la actividad autónoma a la página del INE, www.ine.gov.es y vayan al último censo. Y acá tenemos estadísticamente, miren ustedes, temas muy importantes que tienen que ver con acceso a servicios básicos, a servicios públicos. Primero, la población ecuatoriana somos 16.938.000, no llegamos a 17 todavía. En las ciudades vivimos 10.687.151 ecuatorianos. En el sector rural o en el área rural, 6.251.835. Nos autoidentificamos, miren, importante porque vamos a tocar en la semana 3, perdón, en la unidad 3 de esto ya es del segundo parcial. ¿Cómo nos autoidentificamos? Un 77,5% mestizo, Montubio 77, indígena 77, afroecuatoriano, blanco, etcétera, ¿no? Lo que me interesa a mí es el tema de el acceso a servicios básicos. En la segunda columna nos indica el número de viviendas, cuántas son particulares, cuántas son colectivas, el número del hogar, representantes, son cuestiones demográficas, información muy importante. Pero vean el acceso, por ejemplo, al agua por red pública. Llega solo al 84,2% en términos generales. En electricidad, 97,5%. Bueno, ahora no sé, esta estadística, por supuesto, dice cuánto de nosotros tenemos de energía eléctrica en algún momento, pero hoy claramente la mitad del país está durante 3, 4 horas, un poco más, sin la posibilidad de tener energía. El alcantarillado es preocupante, 65,8% y gestión de residuos sólidos, 88,5%. Pero esto es del término total, en términos generales. Les voy a poner la provincia de Bolívar para que ustedes vean y cómo contrastamos con los otros años. Es muy preocupante, muy preocupante. Déjenme selecciono Bolívar y que se actualice la página para que vean. Y pongo Bolívar porque es en donde está sentada la Universidad Estatal de Bolívar, ¿no? Entonces, esta información tiene que ver justamente con la posibilidad de que ustedes vean cómo esta provincia, si hacemos un análisis comparado con Yulisa, vive, pongo el ejemplo, en Los Ríos, en Manabí, en otra provincia, cómo vamos a ir midiendo y analizando y contrastando esta información asimétricamente con, por supuesto, otras provincias que tienen probablemente mejores condiciones referentes a los servicios básicos, ¿no? Se está actualizando la página, estoy conectado a Zoom, probablemente
el Internet, como decía Yulisa, las antenas se quedan sin energía eléctrica, los servidores se quedan sin energía eléctrica y tenemos dificultades de que exista la posibilidad eficiente de que se puedan trasladar estos datos ciertos para ir visualizando y viendo cómo nosotros en ciertas provincias, en ciertas circunstancias, tenemos esta dificultad a servicios básicos. Lo que está ausente de aquí, por ejemplo, es el tema de la salud pública. ¿Cuántos hospitales existen en la provincia de Bolívar? Cada 100.000 habitantes, ¿cuántos hospitales se requiere según la norma internacional? ¿Cuántas escuelas se requieren según tantos habitantes en una provincia? ¿Cuántas universidades deben existir? Acá en la provincia de Bolívar hay solamente una y de manera presencial, por supuesto, y cuánto nosotros requerimos. Miren ustedes cómo cayó el indicador acá en la provincia de Bolívar. Somos 199.078 bolivarenses. En el sector urbano se traslada, hay una extrapolación de la información que existe entre el Ecuador y Bolívar. Acá la mayor cantidad de la población, el peso específico de la población está en el sector rural. 134.906 frente a 64.000 en el sector urbano. Es decir, que la población rural duplica a la población que vive en el sector urbano. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Y ustedes como administradores ya inmediatamente ven este dato y se jalan los pelos y quedan peor que yo sin pelos de la problemática que existe. Según nuestra cultura y la costumbre, los mestizos acá nos autoidentificamos como 68,6%, los indígenas nos identificamos en un 29,5%. Miren cómo varía, acá se incrementa la autoidentificación de pueblo y nacionalidad indígena, Montubio muy poco, Blanca, afroecuatoriano y otros, efectivamente, pero a donde vamos a atacar y a ver es en el ámbito de las viviendas particulares, que gracias a Dios, vean, casi todos tienen una vivienda, sea particular y colectiva, y el acceso a servicios básicos es lo que nos preocupa. Vean el agua por red pública y vean el alcantarillado. Si tomamos los datos, no lo hago porque ustedes ya evidenciaron las dificultades que hay de carácter de velocidad en la conectividad con el servicio de Internet y con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de manera que no podemos actualizar mucho más rápidamente esta página. Cae sustancialmente el alcantarillado en el promedio nacional que estaba bordeando el 89%. Acá solamente en la provincia de Bolívar el 42% tiene alcantarillado. Electricidad, el 93,6% está dentro del promedio nacional. El agua por red pública está por debajo del promedio nacional. Y por supuesto, la gestión de residuos sólidos también cae 20 puntos. Entonces, si nosotros tomamos en consideración y vemos esto, lamentablemente, en la provincia de Bolívar tenemos indicadores de acceso a servicios básicos por parte de la población muy por debajo del promedio. Y si tomamos estos datos de Bolívar, por ejemplo, para el trabajo que tienen que desarrollar, y si viven en Quito, tomen los indicadores de Pichincha y compárenlos con los de Bolívar y hagan el diario de doble y quinta entrada y digan, a ver, vamos a hacer un análisis comparado de ver cuáles son las asimetrías en los datos que tenemos como administradores que somos de acceso a servicios básicos. Entonces, el día de mañana, Yulisa viene y se candidatiza a la alcaldía de Guaranda y gana y dice, miren, con estos indicadores, yo ya sé qué tengo que hacer. O sea, a mí no me tienen que decir qué es lo que voy a hacer en Guaranda como alcaldesa. Si soy prefecto, no me van a decir a mí qué es lo que tengo que hacer en Bolívar para la prefectura. Estos datos ya me dicen qué es lo que yo tengo que hacer. No hay que inventarse nada. Aquí está el diagnóstico último del 2023. El agua tengo que trabajar al menos, si en 4 años concluye mi periodo, en subir de ese 73% de cobertura al 80%. Ah, que es muy ambicioso, no tenemos recursos financieros. Bueno, súbanlo al 75%. Voy a incrementar 3% el acceso a servicio básico de agua potable.
Voy a trabajar en el alcantarizado. Vean esa barbaridad, el 42% de la población en la provincia de Bolívar tiene alcantarizado. Yo soy alcaldesa de Guaranda. Voy a trabajar en un proyecto de alcantarizado. Voy a subir 8 puntos. Voy a subir en estos 3 proyectos de alcantarizado para la zona de Guanujo, para la zona de una parroquia como Simiatu, y voy a hacer en Salinas también alcantarizado, aunque recién se lo construyó, pongo el ejemplo, y voy a subirlo al 50%. Y la gestión de residuos sólidos, digo, voy a cambiar el modelo. La municipalidad no tiene recursos financieros, no podemos estar invirtiendo 2 millones, se me ocurre, de el presupuesto para recolectar la basura de los domicilios, recolectar la basura de los hospitales, recolectar la basura y barrerla de los espacios públicos y trasladar esta basura a un botadero. Guaranda no tiene un relleno sanitario, así que voy a cambiar el modelo de gestión. Voy a implementar un modelo de, me permite la ley, de alianza público-privada y voy a concesionar el servicio de la basura. Entonces voy a convocar a contratación pública para que me inicie un proceso de que las empresas, para que las empresas que quieran participar en este concurso para gestionar la basura de Guaranda, lo podamos hacer. Hay modelos exitosos en nuestro país, hay modelos exitosos en otros países en los cuales se traslada esta responsabilidad a la empresa pública. Entonces ya la municipalidad ya no tiene que estar trasladando a pago de nómina, comprar recolectores, etcétera, sino es la empresa privada la que se encarga de esto y nosotros, los habitantes de Guaranda o de cualquier ciudad, pagamos una tasa de recolección de basura y se lo hace en los términos que están establecidas las normas internacionales de gestión de residuos sólidos respecto a la naturaleza, el reciclaje en la fuente, etcétera, etcétera. Entonces vayan viendo ustedes cómo desde la administración pública podemos nosotros ir mejorando las condiciones de vida de la gente. Vamos a ponerle por cantón, vamos a poner Guaranda si ustedes quieren, si es que está mucho más fácil. Ah, sí, ya se pudo. Veamos, déjenme por favor, acá está Guaranda. Vamos a ver, vimos Ecuador, vimos la provincia de Bolívar y vamos a ver qué pasa con Guaranda. Si se actualiza o no, dependerá de la conectividad que tengamos. Ahí está. Muy complicado el internet a esta hora. Miren ustedes, la población en el Cantón Guaranda de la provincia de Bolívar tiene una población de 98.130. Nos llegamos a los 100.000 habitantes. Es la mitad de la población de la provincia. Igualmente tiene una característica en la cual es el doble la población que vive en el sector rural frente a un 30.000 que vive en el sector urbano. Acá cambia la configuración, la connotación de la identificación según la cultura y las costumbres. El 53,2% se considera indígena, se autoidentifica como indígena, el 45,5% mestizo, blanco 0,5%, montubio 0,4%, afroecuatoriano 0,4%. Total de viviendas, la mitad de la población. Acá ya cae este indicador que era diferente a la del Ecuador, diferente a la de la provincia de Bolívar, en donde teníamos un porcentaje casi el 80% de habitantes que tenían su propia vivienda. Acá es la mitad de la población, un grave problema. Y el acceso a servicios básicos. Miren ustedes, es realmente muy preocupante en el cual se mantienen los indicadores porcentuales de acceso a servicios básicos, esos indicadores porcentuales de acceso a red pública, acceso a agua por red pública, no dice agua potable, es acceso por red pública, es decir, que en muchas de nuestras comunidades indígenas se organizan mingas, se requiere la participación de la municipalidad, se va a un proceso de construcción de la red y se les dota de agua hacia cada una de las casas en las comunidades. Entonces, es la dotación de agua por red pública.
Electricidad, decae un poco el porcentaje del acceso a este servicio. Alcantarillado sigue muy preocupante, igual que la provincia de Bolívar, y la recolección de basura igualmente 68,2. Entonces, miren ustedes cómo estos indicadores se manifiestan en esos ámbitos en los cuales las asimetrías entre país, provincia y cantón se evidencian en ciertas características que, como ustedes están estudiando administración, tienen que notarse. Población que está asentada en territorios urbanos y rurales. Territorios en los cuales existe una identificación de cultura y costumbres indígena mestizo, que vemos que hay procesos históricos de exclusión y discriminación, con unas asimetrías de acceso a servicios básicos de agua potable, electricidad, alcantarillado. Vamos a ver otra provincia y para efectos de la tarea que se tiene que hacer, tomen en cuenta la provincia de Bolívar y el cantón Guaranda y vamos a mostrar, por ejemplo, otra provincia y con esto concluimos el análisis de los servicios públicos y qué es lo que está ocurriendo en nuestro país referente a la provisión de servicios públicos en provincias con un análisis comparado. Cerramos Bolívar y vamos a ponerlo Pichincha, pongamos, para que vean la simetría. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden tranquilamente abrir sus micrófonos, preguntar alguna cuestión, introducir algún concepto. No hay ningún inconveniente, ¿no? Miren, esta es la provincia de Pichincha. Tiene una población de 3.089.473. Acá, obviamente, por las características demográficas, la población eminentemente urbana, por la ciudad de Quito, vive 1.958.079 en la provincia de Pichincha en el sector urbano y 1.131.394 en el sector rural. Se identifican, según cultura y costumbres, el 87,4% como mestizo, mínimamente indígena 6,2, blanco 2,8, afroecuatoriano 2,7, Montubio 0,7, otro 0,1. Vean las viviendas. 1.246.766, un grave problema porque las viviendas de características particulares y colectivas, por supuesto, tienen un déficit importantísimo en esta imposibilidad de que puedan tener cada uno de los habitantes de sus familias de esta provincia una vivienda propia. Pero vean cómo cambia el escenario con Bolívar y con Guaranda. El acceso a servicios básicos, agua por red pública, ya casi toda la población tiene agua por red pública, 98,2%. Electricidad, 99,6%, casi todos tienen energía. Alcantarillado, 92,9%. Trasládese en ese indicador de la provincia de Bolívar al 42%. Es una asimetría espectacular. Y la gestión de residuos sólidos, en Bolívar teníamos el 60%, en Pichincha el 97,7%. Entonces vean ustedes, el acceso a servicios básicos en la provincia de Pichincha, si es que hablamos de red de agua pública, si hablamos de electricidad, si hablamos de alcantarillado, si hablamos de recolección de basura, ya está totalmente solventado, en mínima parte, frente a Bolívar, que tenía un alcantarillado al 40%, que tenía agua por red pública un 60%, que tenía recolección de basura un 60%. Entonces, ahí vemos las asimetrías que existen en procesos de planificación del Estado y sus instituciones de manera equitativa. Entonces, ¿cómo se reparte la proforma presupuestaria hacia los gobiernos autónomos centralizados y las instituciones que proveen servicio público en función de la población? Cuando en realidad debería hacérselo, como está planteado en la Constitución y en el COTAD, por ejemplo, que sea en función de esto, de las necesidades básicas insatisfechas. Provincias como Bolívar, como Chimborazo,
Cotopaxi, podríamos ver de estas provincias, de estos indicadores, en los cuales los servicios básicos, servicios públicos, no llegan a gran parte de la población. Dejo de Ujú. compartir para abrirle escenarios, si es que alguien quiere participar, si es que alguien quiere, por supuesto, decir algo al respecto. De lo contrario, con mucho gusto cerraremos la clase. Me hubiese gustado entrar al entorno virtual y explicarles en qué consiste la actividad autónoma, pero tienen que realizar justamente un diario de doble y quinta entrada. Ustedes ya saben cómo hacerlo para plantear justamente esta imposibilidad de que gran parte de la población no tenga este acceso a servicios públicos desde el concepto de la administración. Carlos, Yulisa, Yasmina, veo que están prendidas las cámaras. Hola Ángel, David, Alexis, Osvaldo igualmente. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Por favor, Vilma, tenga la gentileza. Buenos días, licenciado. Yo ¿Cómo tengo está? una duda. Bueno, en mi caso no tengo revisado ninguna tarea, no sé si eres solo yo o alguien más, porque no sé si estoy bien o mal, porque volví a estudiar a los 8 años y estoy asustada. No, Por favor. tranquila. Sí, con mucho gusto. Les estaba explicando a sus compañeros al inicio que lamentablemente con las dificultades que tiene Guaranda y en donde está sentada la Universidad Estatal de Bolívar, el entorno virtual, el servidor que almacena el entorno virtual está sin energía eléctrica. Entonces nosotros evaluamos las tareas. Imagínense ustedes, solo en la carrera de administración tenemos modalidad presencial, virtual, híbrida, y todos utilizamos el entorno virtual. Entonces, hasta que se actualice al reintegro de energía eléctrica, seguramente vamos a tener este tipo de dificultades. Tranquilamente en el transcurrir, estimada Vilma, de los días de la semana, usted va a ir evidenciando y tiene mucha razón. Estoy entregando tareas y no estoy viendo la retroalimentación y la calificación que requiero. Entonces, hoy Claro. o máximo mañana, esto se le va a poder hacer. Están ya calificados, sino que la base de datos tiene que actualizarse de todos ustedes. Es el número de estudiantes más numeroso que se tiene dentro de las carreras y aplaudo que hayan estudiado administración de empresas porque es una carrera que creo yo que va a ayudar mucho en el desarrollo de nuestro país. Yulisa. Ingeniero, sobre lo que nos acaba de explicar del censo que tenemos, ¿hay que hacer al respecto la tarea de ahora de esta semana? Mire, yo realmente lo que les planteo son cuestiones desde la perspectiva de la administración pública. Si ustedes quieren tomar datos de los censos para contrastar las asimetrías que existen en nuestro país, lo pueden hacer. Si es que quieren tomar desde el marco teórico y la explicación que yo hice de la optimización de los servicios públicos en nuestro país, lo pueden hacer. Eh, Vilma tiene razón, dice, a ver, el enfoque debe ser retroalimentado cuando yo planteo una tarea. Y la tarea, si no tengo una retroalimentación, no sé si estoy haciéndolo bien, no importa si me gradué ayer, estoy después de 20 años estudiando. Sí, no, tienes razón. Lo que yo hago es, en la retroalimentación, ver si es que cumple la estructura con la rúbrica. Y la rúbrica dice, diario de doble quinta entrada, tiene que ser un diario de doble quinta entrada. Me he encontrado con compañeros que a lo mejor confunden ese concepto y me plantean un ensayo. Evidentemente, esa no es la actividad. Ortografía, por favor, hoy tenemos millón herramientas que nos podrían ayudar a no solamente aprender ortografía, sino visualizar que probablemente algo se nos pasó ortográficamente o gramaticalmente. Pero la idea es de que se planteen temas específicos, servicios públicos y la asimetría comparada en el Ecuador. Agarro la provincia de Bolívar, que es la que indicadores de provisión de servicios públicos más deprimidos tiene en el país, y lo hago con mi provincia. Yulisa, ¿en dónde vive usted? ¿En Los Ríos, en Bolívar mismo? La provincia de Orellana. En Orellana. Tome Orellana y tome Bolívar. Y vamos viendo qué ocurre con la provisión de servicios públicos. Entonces, ahí Mm, podemos analizar desde la administración pública. Ustedes van a ser administradores mañana de una empresa pública, van a ser alcaldes, van a ser prefectos. ¿Y a dónde se enfocarían? Si yo veo esos indicadores de Bolívar, 60% de gestión de residuos sólidos, tengo que trabajar en la optimización de un servicio público como es el de la gestión de residuos sólidos. Si veo un 40% de alcantarillado, por Dios, ya sé qué tengo que hacer como administrador. ¿O no es así? Pero si tengo un 99% en agua potable, en electricidad, no me voy a poner a decir,
voy a cumplir el 100%. No, hay que optimizar el recurso trasladándolo hacia escenarios en los cuales claramente se ve que la población bolivarense y en Guaranda no se ha trabajado desde las instituciones que tienen esa responsabilidad. Entonces, hacia allá quisiera yo que se enfoque, con el conocimiento teórico, con lo que ustedes hoy, este día, han tenido la posibilidad de escucharme, de entender que es un servicio público, cómo podemos optimizarlo. Hacer una tarea va a ser mucho más fácil para ustedes, por supuesto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Perdón, Vilma, ya va a estar su calificación ahí primera. Voy a llamar a TICS que por favor actualicen los módulos de mi asignatura de administración. Erika, buenos días, ¿cómo está? Bueno, Bien, gracias. con respecto a sobre el INE que decía del censo de la población en general, en el caso de las personas que no son censadas, podría decirse por falta de conocimiento o que no se les permite llegar hasta los lugares donde ellos viven. Esas personas no cuentan en el censo, o sea, no reciben los servicios o tampoco son sancionadas al respecto. Bueno, Erika, yo estuve en la socialización de estos datos acá en la Universidad Estatal de Bolívar. No tiene ninguna incidencia. Es más, llama la atención, Erika, usted entre a la página del INE y usted va a ver que el crecimiento demográfico no es el esperado, porque gran parte de la población nuestra está viviendo fuera del país y claramente ellos no pueden ser censados porque no están aquí. Había un espacio que el INE dio para que lo hagamos en línea. Creo que muy poca población ecuatoriana se censó en línea. Vinieron a nuestros domicilios, algunos estaban, otros no estaban, así que 100% efectivo un censo, por supuesto que no, habrá un 6% de la población que no fue censada y datos, como usted dice, Erika, que no pudieron ser trasladados, pero sin embargo, tómenlo ustedes administradores de aquí hasta que se gradúen como una herramienta para que puedan planificar. Imagínense sin tener esta herramienta, ¿cómo planifico? Erika mañana se candidatiza a la alcaldía, a la prefectura o a la asamblea o a la presidencia. ¿Cómo? ¿Cuántos ecuatorianos somos? No sabe. ¿Cuántos habitantes hay en Bolívar? En Cotopaxi. ¿Cuál es la provisión de agua potable de un servicio público como el alcantarillado, gestión de residuos sólidos? Entonces, yo creo que es una línea base estos censos que nos permite tener una herramienta fundamental para nosotros como administradores. Primero, tener un marco normativo, política pública clara y saber qué es lo que hacer y hacia dónde ir. Es el ejemplo que yo les ponía. A ver, mañana quiero ser alcalde de Guaranda. ¿Dónde tengo que trabajar? No necesito sacar un doctorado en administración pública para saber qué tengo que hacer. Claramente tengo que enfocarme a mejorar la calidad de vida de la gente en Guaranda con estos indicadores en alcantarillado, en agua potable, en esos servicios en los cuales lamentablemente no se ha podido trabajar. ¿Cuál es otro factor que puede incidir, estimada Erika? Mire, la dispersión geográfica de la población en el Cantón Guaraná y en la provincia de Bolívar. En la provincia de Bolívar, más de la mitad de la población del sector urbano vive en el sector rural. Y es mucho más complejo crear proyectos de alcantarillado cuando hay una dispersión de las comunidades territorialmente, que si viven en una ciudad, ¿no es cierto, Erika? Entonces yo creo una urbanización en una ciudad, les doto de alcantarillado y tendrá una extensión territorial que me permite tender la tubería, trasladarlo a una planta de tratamiento de aguas residuales, está solucionado el alcantarillado. Pero el sector rural es muy complejo porque las comunidades y las viviendas que están asentadas en esas comunidades no han sido ordenadas territorialmente, no están unas con otras, están muy dispersas, es otro de los factores. Enfoquen ustedes el tema de los servicios públicos desde el punto de vista de la administración pública y cómo ustedes podrían atacarlos. Bueno, está 1:46 grabándose y creo que tengo que cerrar esta clase si es que no hay más preguntas, pero sin embargo me quedo y no importa si nos pasamos más tiempo de lo que me sugieren que lo haga.
¿Alguna otra pregunta, Juan Pablo, Adrián, Ángel, o quien quiera participar con mucho gusto? La retroalimentación de las evaluaciones pasadas, de las actividades, hasta el día de hoy está solucionado. Voy a pedir al director de TICS que por favor se le dé prioridad a administración de empresas, modalidad híbrida, para que se pueda generar los módulos y la retroalimentación que yo planteé inmediatamente. Así que esto, mi querida Vilma, va a tener hoy en la noche máximo la posibilidad de que usted vea sus evaluaciones, que seguramente son de un 10 para arriba, no hay cómo ponerle, entonces 10 es el tope. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno, quiero agradecerles y también invitarles, porque esta es una clase síncrona. La clase asíncrona estará subida en el entorno virtual mientras nos permita la energía eléctrica. Es totalmente entendible que ustedes y yo estamos haciendo todo el esfuerzo para estar juntos en esta mañana. Estamos haciendo todo el esfuerzo para entregar las actividades, no solamente de esta asignatura, sino de otras asignaturas. Estamos haciendo todo el esfuerzo hasta que se solucione este problema energético. Una vez cumplido este proceso, eh, con mucho gusto volveremos, a la normalidad dentro de esta modalidad. Si no hay preguntas, yo agradecerles por esta posibilidad de ser la cuarta semana que estamos juntos, de compartir este tema. La próxima semana ya nos introduciremos a la unidad 2 y ahí veremos temas muy interesantes que tienen que ver con la economía. Un administrador que no sepa o no sepamos temas de economía, de modelos económicos, de cómo estos modelos económicos que se han implementado en la historia de la humanidad y que se han utilizado y se han trasladado empíricamente al Ecuador y ver cuáles son sus resultados, creo yo que no podríamos el día de mañana gestionar y administrar el Estado o cualquier institución. Así que les invito la próxima semana a que podamos vernos a las 7 de la mañana. No me gusta madrugar, pero por ustedes hago un esfuerzo para estar juntos, a ustedes tampoco, yo sé, a nadie le gusta estar a las 7 de la mañana ya en clases, pero hacemos un esfuerzo y con mucho gusto estaremos tocando este tema de los modelos económicos que se han implementado en la historia de la humanidad y por supuesto cuáles han sido los que se han trasladado también en la historia del Ecuador desde la década del 50 del siglo pasado acá para visualizar y ver cuáles son los beneficios, cuáles han sido los inconvenientes u otros que hemos tenido. Me despido de ustedes, que tengan un buen día, por supuesto, con las dificultades técnicas de energía que tenemos y vamos a poder ir subsanándolas en el transcurrir de estos días, esperemos desde la Universidad Estatal de Bolívar, desde mi punto de vista también, y un gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Que estén muy bien, buenos días, muchas gracias.